Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta noche de lunes. Sepan que este es el último día, ahora sí, es la última vez que nos vamos a ver en este curso, ya lo terminamos, nos veremos más adelante, estoy seguro que nos vamos a topar por ahí y me va a dar mucho gusto. Este, Vamos hoy a dar el repaso del examen final. Ahí por favor, abran sus cámaras, hagan un esfuerzo, el que pueda abrir su cámara por favor. Se siente raro estar así con la mayoría con cámaras apagadas. Laura Guerra, gracias, buenas noches, gracias. Este, Ahorita hablando de que a ver si nos topamos un día, que estoy seguro que sí con algunos de ustedes. Fui hace un par de semanas a una oficina de gobierno, a la tesorería, a hacer unos pagos de prediales y cosas de ese tipo. Y de repente una alumna o una persona me ve de lejos y me dice, oiga, usted no es el tutor de la Universidad Ciudadana de la clase tal, y yo sí. Ah, pues yo soy su alumna y no sé qué, y empezamos allá a platicar. Y y entonces me dio mucho gusto porque pues no sé, o sea, pudo reconocerme, ¿no? Yo no, porque no la había visto, yo veo muchas caras todo el tiempo. No tengo cámara. ¿Sí me están viendo o no? ¿Me ven? Sí. Sí, Ah, maestro. ok. El que no tenga Sí. cámara, bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Digo, si no tienes cámara no pasa nada. Pero si la tenemos ahí y funciona, pues vamos a aprenderlo, ¿no? Para algo es. Entonces, les decía, me dio mucho gusto eso. Era una señora, me decía que tenía tres hijos y que de repente ahí batallaba con los niños porque le hacían ruido, etcétera, etcétera. Pero muy bien, muy bien. Entonces, así me va a tocar con alguien de ustedes y pues me va a dar mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar porque el tiempo vuela y no tenemos mucho. ¿Okay? Les voy a compartir las preguntas. Es un pliego de 80 preguntas. El examen consta solamente de 30 preguntas que las escoge de manera aleatoria de esas 80. Escoge 30 de esas 80. Y cada vez que ustedes entren, porque ustedes tienen la opción de dos oportunidades, por decirlo así. Si entran una vez, contestan y no les gustó la calificación, pueden volver a entrar, pero el orden de las preguntas ya cambia. ¿Sí? Cada vez que entran, el orden de las preguntas cambia. Entonces, digo, es importante que lo sepan. Bueno, vamos a ver. Les voy a compartir el documento y les vamos a contestar. Yo creo que ya saben mucho la mecánica que yo utilizo. Vamos a irlas leyendo y ustedes la van a contestar. ¿Okay? O entre todos, yo apoyo también. De repente les voy a pedir que me ayuden a leerlas. Están en desorden, no están en orden en cuanto a su número o cronología. Aquí está la 23 y luego la uno, la 2, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9, ahí sí están en orden, 10 y luego la 3, la 11, la 12, 14, 15 y así nos vamos. Ok, vamos a empezar con la primera pregunta. Es uno de los impedimentos para ser albacea que marca el artículo 1577 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Inciso A, los que hayan sido condenados por delitos en contra de la propiedad.
los parientes cercanos, los amigos del cuyos o ser mayores de edad. ¿Cuál será la respuesta? Los que hayan sido condenados por delitos en contra de la propiedad. Correcto, muy bien. Es cuando el autor, siguiente pregunta, es cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte. Sucesión testamentaria, sucesión legítima, sucesión directa o usufructo. Sucesión legítima. Correcto. Menciona algunos de los artículos del Código Civil del Distrito Federal que se refieren a la sucesión legítima. 1282, 1283, 1390, 1330, 1521, 5122 o ninguno de los anteriores. La B. No. Ninguno de los anteriores. No. Inciso A, 1283, perdón, 1282 y 1283. Okay. Frase conocida que ayuda a entender la línea que sigue al momento de heredar cuando es sucesión legítima. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Jurisprudencia o la ley no dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Muy bien. ¿Qué significa el término se hereda por cabeza? Cuando el heredero es llamado directamente a suceder, cuando a los descendientes se les informa de la herencia o la herencia de los cónyuges o intestado. Cuando el heredero es llamado directamente a suceder. Correcto. Raíz y tronco de una familia o linaje en una sucesión hereditaria, siendo el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar. Estirpe, descendencia, parentesco o consanguíneo. Estirpe. Correcto, muy bien, estirpe. Son las personas que tienen derecho a heredar primero y se excluye a todos los demás con excepción del cónyuge, los descendientes directos, los colaterales, los parientes por afinidad o los nietos. Los descendientes directos. Correcto. ¿Qué pasa con la herencia si no hay cónyuge, ni parientes en línea recta, ni colaterales dentro del cuarto grado? Respuestas: es para la beneficencia pública, será para los amigos, será para nadie o será para el vecino. La beneficencia pública. Muy bien. Es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Testamento. Testamento. Correcto, testamento. Muy bien. Perdón. Dame dos ejemplos básicos de las características del testamento: personalísimo, revocable, embargable y transferible, objetivo y subjetivo o irrevocable. Personalísimo y revocable. Correcto. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la sucesión legítima? Sucesión intestada, sucesión de transmisión, sucesión abierta o sucesión. Sucesión intestada. Sucesión intestada. Okay. Es la figura dentro de la sucesión que se le considera como el administrador de un patrimonio en liquidación: legatario, legado, heredero o albacea. Albacea. Correctísimo. ¿Cuáles son las clases de albacea que existen en la legislación mexicana? De libre asignación, universal y particular, designado y sin designar, abierto y cerrado. Universal y particular. Correcto, universal y particular. Es quien tiene encomendada
es quien tiene encomendada por disposición expresa del cuyus de ejecución de uno o varios actos específicos, por lo cual se presenta solo en las sucesiones testadas. Albacea particular, albacea legatario o albacea legítimo. Albacea legítimo. No. Albacea legatario. No. Inciso A. Inciso A, albacea particular. Puede ser nombrado por el autor de la herencia, por los herederos, por los legatarios o por el juez. Albacea universal, albacea particular, albacea legado o albacea familiar. Albacea universal. Correcto, muy bien, es el más común. Son algunas de las características del cargo de albacea: voluntario y personalísimo, obligado y oneroso, designado y obligado o irrenunciable. En la voluntario y personalísimo. Personalísimo. Correcto, muy bien. Es al término que la ley le concede al albacea para concluir su encargo, que es de 1 año. Lo anterior es una de las características del cargo de albacea: temporal, voluntario, oneroso y personalísimo. Temporal. Correcto, muy bien. Es el ejecutor de la voluntad expresa o presunta del cuyus según se trate de sucesión testamentaria legítima o mixta. Albacea particular, albacea universal, albacea designado por el juez o albacea. Las respuestas se pueden repetir, pero son diferentes preguntas. Albacea universal. Albacea universal. Correcto, muy bien. Es una de las características del cargo de albacea en donde el albacea tiene derecho a recibir una retribución que puede elegir entre la que la ley le señale o la que el testador le establezca: oneroso, voluntario, personalísimo o temporal. Oneroso. Oneroso. Correcto. Es una de las más trascendentes obligaciones del albacea, misma que la ley señala en varias ocasiones: formular el inventario, presentarse al juicio testamentario, llamar a los herederos o presentar el testamento. Presentar el testamento. No, puede ser uno de los hijos, puede ser Formular el inventario. formular el inventario. Es una de las características o funciones más importantes del albacea. Se le conoce como el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre: predio sirviente, predio dominante, predio en desnivel o predio a nivel. Predio dominante. Predio dominante. Correcto. Son requisitos los que tengan la libre disposición de sus bienes, que sean mayores de edad y que no estén incapacitados. Capaces para ser albaceas, incapaces para ser albaceas, mayores de edad, minoría de edad. Capaces para ser albaceas. Es el derecho de usar, disfrutar y obtener frutos de las cosas ajenas sin perjuicio de las mismas cosas. Usufructo, préstamo, compraventa o venta. Usufructo. Correcto. Usufructo. Se le conoce como un gravamen sobre un predio y o el derecho real que posee el propietario de un predio para aprovecharse de otro predio. Servidumbre, derecho de accesión, derecho real o usucapio. Servidumbre. Servidumbre, muy bien. Es necesario en los dos casos testamentarios, tanto en la legítima como en la testamentaria: la determinación, el representante del cuyus o la figura del albacea. Es necesario en los dos casos testamentarios, tanto en la legítima como en la testamentaria. La figura del albacea. La figura del albacea.
es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto que no se extinguen con la muerte. Sucesión o herencia, usufructo, servidumbre o transmisión. Sucesión o herencia. Herencia. Correcto. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de dos vías, extrajudicial y judicial, externa e interna, subjetivo y objetivo, público o privado. Extrajudicial y judicial. Correcto. La extrajudicial sería cuando hay un testamento y la judicial sería cuando no hay un testamento. Modos por derecho propio o por cabeza de modo directo cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Son modos de suceder, formas de entregar, vías de reciprocidad o formas de recibir. Modos de suceder. Correcto. Es el tipo de herencia en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea. De lo contrario será la beneficencia pública la beneficiada de los bienes. Herencia yacente, herencia legataria, herencia total o herencia designada. Herencia yacente. Correcto. ¿Qué característica e impedimento tienen todos los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que se abre la sucesión? Que no pueden ser albaceas, son los únicos que pueden ser albaceas, son los familiares o son los representados. Que no pueden ser albaceas. Correcto. ¿Quiénes son los que eligen al albacea si se llegara a dar el caso que no se asignara uno previamente? Los herederos, los familiares, la autoridad o la beneficencia pública. Los Los herederos. Herederos. Correcto. Es el derecho que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para deshogar sus requerimientos, puesto que los humanos desean producir más para beneficiar a los suyos con los bienes que habiendo sido propios durante su vida y al término de esta, para que sean repartidos entre sus beneficiarios. Derecho sucesorio, derecho a heredar, derecho a comprar o derecho a vender. Derecho sucesorio. Derecho sucesorio. Sucesorio. Son algunos de los derechos que se extinguen con la muerte. El usufructo, testamentaria, servidumbre o legítima. La servidumbre, ¿no? No. ¿El usufructo? Fructo. El usufructo. Usufructo. Es uno de los elementos que te impiden ser albacea. Los que por sentencia hubieran sido removidos del cargo de albacea, ser hombre de la tercera edad, no saber español, ser extranjero. Que por sentencia hubieran sido removidos del albacea. Correcto. De acuerdo con su movilidad, los bienes son inmuebles o muebles, fungibles o no fungibles, corpóreos o incorpóreos, consumibles o no consumibles. Inmuebles o muebles. Inmuebles o muebles. Correcto. Una vez determinada la muerte del cuyus, ante quién se tendrá que acudir a fin de dar trámite el inicio al proceso sucesorio, independientemente si es sucesión testamentaria o legítima. Ante el notario público y o el juez civil, ante el juez de registro civil, ante el juez de barrio o ante la policía. El notario público o el juez civil. Correcto. Menciona dos tipos de herederos: legatarios y universales, designados y encontrados, amigos y familia, testigos y personas. Legatarios universales. Correcto. Dentro de la sucesión testamentaria es la persona o personas que a título particular son designados herederos de bienes específicos. Herederos legatarios, herederos universales, herederos llamados, herederos de segundo grado. Herederos legatarios. Ok, muy bien. Independientemente de la sucesión testamentaria o legítima, ¿cómo se le llama al heredero que recibe el total de la masa hereditaria? Heredero universal, heredero legatario, heredero principal, heredero secundario. Heredero universal. Heredero universal. Muy bien, correcto.
Sucesión en donde el cuius de manera formal y solemne designa herederos y albacea para después de su muerte. Sucesión testamentaria, sucesión legítima, sucesión directa o sucesión judicial. Sucesión testamentaria. Testamentaria. Correcto. ¿En cuáles casos dentro de la sucesión testamentaria puede aplicarse una sucesión legítima, es decir, un proceso mixto? Cuando no todos los bienes fueron designados dentro de la sucesión testamentaria, cuando se presuma que existen más bienes de los descritos, cuando no se designaron bienes o cuando no hay bienes disponibles. Cuando no todos los bienes fueron designados dentro de la sucesión testamentaria. Correctísimo. Gramaticalmente significa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte. Herencia. Aquí esperando. Herencia. Correcto, herencia. Como que estoy grabando todo, ¿eh? Dos elementos esenciales para que se dé la sucesión hereditaria. Se necesita que haya un muerto y un vivo, un familiar cercano y uno lejano, parentesco consanguíneo, parentesco segundo grado. Se Ya, necesita un familiar, un muerto y un vivo. Exacto. Acuérdense que eso de heredé en vida, eso no existe. Para heredar tiene que haber un muerto y obviamente un vivo, que es el que va a recibir la herencia. ¿Cómo son clasificadas las sucesiones de acuerdo con el Código Civil Federal? Testamentaria, legítima y mixta. Una es directa y otra es indirecta. Mancomunada y libre, simple o de ley. testamentaria, legítima y mixta. Correcto. ¿Cómo se le llama a la sucesión en donde no se transmiten el total de los bienes y se dejan bienes y dentro y fuera del testamento? Aquí como que se repite la pregunta. Sucesión mixta, sucesión legítima, sucesión testamentaria o sucesión simple. Sucesión mixta. Correcto. ¿Cuál es el predio que posee un gravamen real por servir a otro? Predio sirviente, predio dominante, predios colindantes o predios afectados. Predio sirviente. Correcto. Se da en aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión falleció sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último al decidir si aceptan o no la sucesión. Eso se le llama por transmisión, por derecho propio, por representación o por designio. Por transmisión. Correcto. Pues ya se dieron cuenta, se me hace que todas están casi en la letra A. Pero no se confíen, porque en el examen revuelve todo como si fuera una licuadora y lo vuelve a poner. ¿Cuál es la diferencia entre sucesión legítima y sucesión testamentaria? La testamentaria se aplica por la voluntad del testador, mientras que la legítima se aplica por disposición de la ley. Una es directa y otra es indirecta, mancomunada y libre, simple o de ley. La testamentaria se rige por la voluntad del testador. Correcto. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituido, por representación, por derecho propio, por transmisión o por designio. ¿Por transmisión? No. Por representación. Fíjense bien, este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituido. Es por representación. Es la herencia que nunca ha de tener un heredero. Se le domina así por analogía con los bienes vacantes. Herencia vacante, herencia yacente, herencia designada o herencia propia. Herencia vacante. Herencia vacante, muy bien. Son las personas que tienen derecho a heredar
en primer lugar cuando es sucesión legítima. Los parientes más cercanos, los parientes más lejanos, los parientes de cuarto grado o los parientes del cónyuge. Los Los parientes más más cercanos. cercanos. Correcto. ¿Con qué nombre se le conoce cuando se menciona que se heredaron en partes iguales o proporcionales? Alícuotas, partes dispersas, partes de acuerdo con el parentesco, partes denominadas. Alícuotas. Correcto. Término en latín con el que se le conoce al autor de la herencia, de cuius, ab intestato, albatia o in capita. De cuyos. De cuyos. Cuyos. Correcto. Artículo del Código Civil Federal que hablan sobre la sucesión del cónyuge. 1624 al 1629, 1215 a 1140, 1300 a 1400, 1110 a 1123. Yo esperaría que ya te dejaran los códigos ahí, pero bueno. Artículo 1624 a 1629. ¿Qué artículo del Código Civil Federal habla de la sucesión legítima? Primero la sucesión del cónyuge, ahora de la sucesión legítima. 1599, 1330, 1500, 1200, 1520. ¿Qué artículo será? Voy a buscar el código. ¿De qué código me dijo? El federal. No se desesperen, Código Civil. Vamos a ver. Tengo el código enfrente de mí. Creo que ustedes no lo están viendo, o no sé. Ah, sí, ¿verdad? Digo, no sé. Permíteme tantito. $1599. ¿Qué artículo del Código Civil Federal habla de la sucesión legítima? 1599. Estoy dejando entrar gente. Okay. A mí me encantaría de veras ustedes por iniciativa propia, porque les va a servir un montón y va a complementar mucho todo lo que vimos en el curso. Si ustedes se van al código, checan este artículo 1599 y ahí es donde empieza la sucesión legítima. Entonces, es desde el punto de vista del código y al final de cuentas es lo que se debe hacer. El código es el que te dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, a mí me encantaría que ustedes en un momento que estén más tranquilos, agarren el código y se pongan a leerlo, ya pónganse a leerlo. Y si están en clase de derecho penal, de repente agarran el código penal y empiezan a leer el código penal, les va a ayudar un montón. Pero bueno, ya es cosa de ustedes. Siguiente pregunta: cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió validez, se dice que hay una sucesión legítima, testamentaria, nula o sin valor. Testamentaria. Cuando no hay testamento. Legítima. Legítima, muy bien.
¿Cómo se le llama la herencia directa que reciben los nietos al haber muerto el hijo del autor de la herencia? Herencia por estirpe, herencia por grados, herencia legada o herencia. Herencia por estirpe. Correcto. Dime dos tipos de testamento, hológrafo y privado, tácito y electrónico, express y hablado, o por carta o por correo. Hológrafo y privado. Correcto. Es el tipo de testamento más común y que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones del Código Civil Federal. Testamento público abierto, testamento hológrafo, testamento militar o testamento marítimo. Testamento público abierto. Abierto. Ok, muy bien. Es el conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título de manera legal. Patrimonio, herencia, bienes muebles, bienes inmuebles o sí. Patrimonio. Patrimonio. ¿A qué se refiere el derecho romano al definir a las cosas como el suelo y cada una de sus parcelas, edificios, siembras o plantaciones? Bienes inmuebles, bienes muebles, bienes propios o bienes mostrencos. ¿Bienes inmuebles? Bienes inmuebles, muy bien. ¿Cómo se le llama a las cosas que se miden en peso, número o medida, como los granos, vino o azúcar? Fungibles, divisibles, tangibles o bienes inmuebles. ¿Fungibles? Fungibles. Muy bien. Artículo del Código Civil Federal que hablan sobre la sucesión de los ascendientes. Artículo 1615 al 1623, 1215 al 1140, 1300 al 1400, 1110 al 1123. 1615. Correcto, muy bien. ¿Cómo se le llaman a las cosas que se pueden fraccionar sin detraimiento de su valor? Fungibles, divisibles, tangibles o bienes inmuebles. Divisibles. Okay. Son las cosas que se hallan al servicio de otras. Su función práctica es servir a las cosas principales. Ejemplo, las llaves de una casa o un mueble o inmueble, mismas que puedes tocar. Tangibles. Tangibles, muy bien. De acuerdo con la definición de patrimonio y desde el punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, este comprende dos elementos: activo y pasivo, objetivo y subjetivo, mueble e inmueble, directo e indirecto. Activo y pasivo. Muy bien, correcto. Es el elemento que se compone por todo aquello que, dentro de la masa patrimonial, tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona. Elemento activo, elemento pasivo, elemento intrínseco, elemento esencial. Elemento Activo. activo. Okay, es el elemento que está integrado por el total de las obligaciones del titular del patrimonio. Elemento activo, elemento pasivo, elemento intrínseco, elemento esencial. Elemento pasivo. Muy bien, correcto. ¿Qué tratadistas manifiestan que no hay patrimonio sin persona, pero tampoco hay persona sin patrimonio? Charles Aubry y Rau, Kelsen y Rugeiro, Villegas y Kelsen, unilateral y bilateral. Lo vimos al principio. Estaban las... Charles, Aubry y Rau. Correcto, muy bien. Es el significado de la palabra que proviene del latín causa y significa todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Cosa, bien, patrimonio o herencia. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo dijeron? Bien. No. Cosa. 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 ¿No? Bien, maestro. Cosa. Cosa. Sujeto de la sucesión que se le domina así al autor de la herencia
el de cuyos, el causante es el sujeto que falleció. Persona que transmite, persona que recibe, persona heredero o persona vacante. Persona que Persona heredero. Persona que transmite. ¿Ok? Sujeto de la sucesión, que es la persona que adquiere una porción o todo el patrimonio del autor de la herencia. Persona que adquiere a título particular o universal, persona llamada a heredar, heredero vacante o heredero yacente. persona ¿Quiere a título particular o universal? Correcto. Es considerada como la causa que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para deshogar sus requerimientos. Derecho sucesorio, derecho propio, derecho de trascender, derecho de alimentos. Derecho de trascender. No, derecho sucesorio. correcto. Derecho sucesorio. Tuvieron su origen en Roma y se vincularon particularmente con la práctica agrícola, buscando no afectar a los predios circundantes. Servidumbres, permisos de aguas, hora de acequias, horas hombre. Servidumbre. Correcto. Es el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para obtener de ella un aprovechamiento total o parcial que es oponible a terceros. Derecho de propiedad, derecho del tanto, derecho sucesorio o derecho comparado. Derecho de propiedad. Correcto, muy bien. Duración del usufructo que es constituido a favor de una persona moral que puede adquirir y administrar bienes raíces. 10 años, 20 años, 15 años, 30 años. 30 años. ¿No? 10 años. ¿Cómo no escuché? 20 años. El usufructo que se da entre personas morales solo puede durar como máximo 20 años. Si saben lo que es persona moral, ¿verdad? Entre empresas. Es el hecho o acto jurídico en términos del cual se incorpora al patrimonio de una persona un bien mueble o inmueble. Adquisición, patrimonio, propiedad o copropiedad. Adquisición. Correcto. Es la forma más común de adquisición de la propiedad. A través de estos intercambiamos bienes y servicios. Adquirimos todos los satisfactorios que demanda nuestra vida. Propiedad, la propiedad, el contrato, adquisición o la accesión. Contrato. Contrato, muy bien. ¿Cómo se le llama a la propiedad que sufre un incremento de extensión de forma natural o por fenómenos naturales? La ocupación, la propiedad natural u originaria, la plantación o el aluvión. Aluvión. Correcto. ¿Cómo se le llama al derecho de propiedad que tiene más de una persona sobre un mismo bien determinado? Derecho de copropiedad, derecho de propiedad, patrimonio, cosa. Derecho de copropiedad. Correcto. Terminamos. Terminamos, gracias a Dios. Dudas, preguntas. Tenemos como medio segundo. No, no se crean. ¿Alguna duda, alguna pregunta con su examen? Aún estoy revisando lo del Nuevo León, ya no me acuerdo cómo se llama. Aprende. Sí, la verdad se me había pasado esa parte, como que yo, como fue una directriz de la Secretaría de Educación, pensé que ellos iban a revisar y ya, ¿no? Sí, efectivamente, ellos lo van a revisar, pero no tenemos que revisarlo nosotros. Entonces estoy en eso, ¿sí? Y estoy no me acuerdo si a ustedes les puse
la actividad que se llama última. Sí. Sí, ok. Sí. También creo que me faltan algunos de revisar. Pero eso va a quedar entre hoy y mañana, ¿ok? Para que no tengan tema y que sus puntos estén limpiecitos y que a la hora de que hagan su examen final se sumen y no hay tema, ¿ok? A mí me dio un gusto tremendo llegar hasta este momento porque terminamos el proceso, lo iniciamos y lo terminamos. Entonces cada vez que uno se propone algo y que lo puede terminar, pues es motivo de satisfacción, ¿sí? Yo sé que muchos no pueden estar en clase porque tienen otras actividades, pero sé que la mayoría están ahí presentes de alguna manera y los que siempre están aquí, pues bueno, pues son gustazos, ¿no? Síganle así, de veras que vale mucho la pena. Cada vez esto se pone más interesante, cada vez nos demanda un poquito más de tiempo, nos demanda un poco más de atención. Los invito a que le den su espacio, que le den el tiempo justo para atender ese nuevo requerimiento que cada vez se pone más interesante. Y para cuando menos se acuerden, ya los Ya estoy yo terminó. viendo como sinodal revisando su examen final. ¿Ok? Claro. Entonces, de veras esta escuela ha crecido un montón. De veras que siempre, yo sé que hay fallas, sigue habiendo fallas, estamos en línea, es una máquina, hay una máquina entre ustedes y yo, hay un robot, como quien dice, que pues a veces tiene algunas fallas, pero es una gran oportunidad, es una gran oportunidad. Y como les digo, la escuela está tratando de cada vez ser mejor, meter más cosas, este, la plataforma tiene la más actualizada y ya ha estado cambiando. Yo he sido testigo de eso, si no, no les diría nada. Entonces, aprovechen, cuando haya la graduación es bien padre, va el gobernador, y esa es una fiesta ahí bonita, este, como una vocación de reconocimiento al esfuerzo, porque de entrada sabemos que pues ya somos adultos, no estamos en la edad de estar estudiando, ese es un hecho. Bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría, entonces estamos casados, estamos trabajando, somos padres solteros, somos madres solteras, tenemos 2 trabajos, hacemos muchas cosas. Entonces por eso se hace más satisfactorio terminar, ¿ok? Entonces, échele ganas y espero no ver a nadie el próximo curso en bienes y sucesiones, porque supongo que todos van a pasar. Eh, los aprecio mucho y nos estamos viendo. Igualmente, Como maestro. quiera, toda esa semana, si a alguien le falta que no le revise algo de las tareas pasadas, fuera de las que les dije, avísenme. Todavía esta semana, yo hoy estoy muy ocupado, bastante ocupado. Llego a mi casa, que es su casa, entre 5 6 y 7 de la noche, y lo primero que hago es sentarme en la computadora a ver qué pendientes hay, y empiezo a contestar, a revisar, etcétera. Entonces, pero solamente esta semana, ya más no se va a poder, ¿ok? Entonces les pido ese apoyo. Si algo, oye, no me revisó, maestro, tengo una tarea que ya le mandé que no me revisó. Ah, caray, díganme qué aula, qué materia, y yo me voy rapidísimo y les firmo. Digo, le reviso. ¿Ok? Ok, maestro. Este, Muchas gracias, maestro. Maestro, muchas gracias. qué amable, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que me dicen. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Y nos vemos pronto. Hasta pronto. Claro que sí, maestro. Esperamos Maestro, verlo pronto. Sí, claro que muchas sí. gracias, Liz, por Muchas todo. gracias. Hasta pronto y Muchas gracias por Al gracias. todo. contrario, que la pasen bien. Buenas noches. Igualmente. Igualmente. Bendiciones. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Liz. Buenas, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias por todo lo que me dicen.